tal? ¿Cómo están? Como desde hace 16 años aquí en Dame el Poder, hoy con dos invitados para hablar de la actualidad política y económica, Miguel Bogiano, economista, y Jorge Osona, historiador, profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Club Político Argentino. Antes de empezar el programa les quiero decir brevemente un comentario de una serie de obviedades, como les digo yo siempre, pero que a veces vale la pena analizar, y otras que son una opinión personal mía y discutible también, por cierto. Mientras que la economía está parada y no deja de caer, los políticos, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito ejecutivo, están viendo a ver si lo de Bolivia fue un golpe de Estado o no. Lo cierto es que la gente a veces se cree que tranquilamente acá no va a pasar nada y que estamos muy bien, y la verdad es que sí, hasta ahora venimos zafando de ese tipo de violencia en la calle. Pero yo creo que no hay que cantar victoria antes de tiempo. Dios quiera, o los que no creen en Dios, esperemos que eso no ocurra, lo que estamos viendo en distintos países de América Latina. Quizás el fantasma del 2001 y quizás que hay una contención social de planes sociales, de la salud gratis, de la educación gratis que otros países no tienen, caso Chile. No sabemos por qué, pero estamos ahí agarrados de una pajita abajo del agua, con la economía muy mal, pero el orden se mantiene. Es un tránsito tranquilo, una foto inolvidable, la del presidente Macri con Alberto Fernández, que sería bueno que también por debajo y en lo demás acuerden y haya políticas de Estado, como les digo yo siempre. Pero las democracias en todo el mundo están en riesgo, no solamente en América Latina. Y lo cierto es que algunos hechos que estamos viendo pueden llegar a ser el principio del fin de la democracia en América del Sur. No estamos a salvo. El hecho de no reconocer que hubo un fraude en Bolivia, de no reconocer que se violó la Constitución y que se forzaron las instituciones, es riesgoso. Y son otra forma de violencia lo que hizo Evo Morales al principio de todo esto. Yo no voy a decirles si esto fue un golpe de Estado o no, porque la verdad que no soy ni juez, ni parte, ni profesora de Derecho Constitucional, y no está dentro de mi poder y de mi esfera pronunciarme. Sí de ver y analizar determinados temas que, por lo que estuve leyendo, y coincido con otros analistas y otras cosas que pienso yo. Estamos siempre entre la igualdad y la libertad, en todas las democracias. ¿Cuánto vamos a perder de igualdad en aras de la libertad? ¿Cuánto nos van a sacar en aras de la igualdad, de libertad, en definitiva también de dinero y de demás? Pero tampoco llegar al otro extremo de que haya una total desigualdad y seamos totalmente libres. O sea, es una dicotomía de un tira y afloje en todas las democracias, también en Estados Unidos. Hay dos bloques nítidos en América del Sur, pero ninguno de los dos ve la paja, no ven la viga en su ojo y ven la paja en el ojo ajeno. O sea, eso es lo que dice un editorialista en el diario El País, que me pareció muy interesante. Lo cierto es que están los bolivarianos, los de centroizquierda, que en aras de una ideología defienden todo. Salieron corriendo a decir que fue un golpe de Estado lo de Evo Morales, pero no critican la dictadura y los derechos humanos que se violan en Venezuela y la gente que matan, y todos los que han venido acá y nos lo cuentan. O sea, esto es verdad, además del informe Bachelet. Y también no reconocen que hubo un fraude de Evo Morales. O sea, cuando defienden todo y no critican nada. O sea, ser aliado no significa avalar todo. Y lo mismo vale para la derecha, los que llaman neoliberales, que yo pienso que es discutible, de salir a festejar como con pompa, como Trump o como Bolsonaro, en este caso, países con otras tendencias, que es en lo que está dividido América Latina, de un lado y del otro, y esa misma grieta que existe acá, salir a festejar con pompos y platillos lo que pasó en Bolivia. La verdad que es tristísimo. O sea, es un tema muy delicado, en qué contexto, hasta qué punto estaban autorizadas o no las Fuerzas Armadas por este artículo de la Constitución nueva de velar por asegurar el imperio de la Constitución, una excusa que tuvieron, o no, porque por otro lado también la Constitución boliviana dice que es un organismo institucional que no tiene que realizar acción política el ejército en Venezuela. Lo cierto es que esta situación en la que le sugiere un militar a el que fuera presidente Evo Morales, que renunció, que se vaya, no sabemos en qué contexto fue, detalle que no tenemos, en qué medida le había pedido a los militares y a la policía que reprima a un pueblo que se había puesto de forma total y absolutamente insurrecta contra la violencia que él también había ejercido contra las instituciones, porque hay distintos tipos de ejercer la violencia. No es solamente con un palo y con un arma. Como dicen los psicólogos, incluso en un matrimonio hay violencia verbal, violencia de manipulación. La violencia que hizo Evo Morales de hacer un fraude,
que no habló de fraude en la OEA, la Organización de Estados Americanos, habló de irregularidades, pero que él la pensaba subsanar porque dijo que iba a volver a una elección, iba a ser otra elección. O sea, es muy complejo de analizar, pero sí está pasando esto en América Latina, sí tolerar que a Maduro, por ejemplo, que permita hacer lo que quiera a los aliados en aras de una ideología, no se puede permitir, porque pueden aparecer otros como Maduro, que se permanezcan y perpetúen el poder. Quiso hacerlo Evo, y termine como Venezuela, un país acá en América Latina. Y también, de la otra parte, no criticar, por ejemplo, como hacen los de derecha, la represión que está pasando en Chile, con todos los muertos que hubo. O sea, el punto intermedio es fundamental, la democracia y los males de la democracia se curan con más democracia, y los derechos humanos son inalienables y son universales, no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Y esa grieta que está en América está también acá. Así que nada está asegurado y tenemos que velar por nuestra democracia con sapiencia, con equilibrio y con justeza. Después de la pausa, Jorge Osona. Ay, 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 ay. Ay, hay un nuevo hospital materno-infantil con la complejidad médica más grande de toda la zona norte. Hospital Materno-Infantil. San Isidro. Ay, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, Y aquí hasta estamos llegar con al unas cielo. personas que son referente partir de ideal ahora. para hablar de estos temas. Jorge Osona, profesor, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo ves a la Argentina y cómo ves, vamos por partes, cómo ves a América con respecto al tema de Bolivia? Mira, decir que América está convulsionada es una obviedad, ¿no? Tal vez menos importante que saber si hubo un golpe o no, ¿no? Es plantear otro fenómeno que se está registrando, ¿no? Y que es, bueno, lo que genéricamente suele denominarse vacío de poder, anarquía, descomposición de las élites gobernantes, minimalización del poder en torno de jefes locales y de etnias locales. El caso boliviano es muy particular. Es decir, cada uno de estos casos tiene su especificidad y por lo tanto es muy difícil establecer un juicio valorativo o un juicio, ¿verdad?, abarcativo de todas las realidades. Hay sí un efecto demostrativo, ¿no? Que evidentemente se desplaza de un país a otro, que tiene mucho que ver con las redes sociales, con las nuevas tecnologías, y con problemas nuevos que desconocemos, ¿no? Es decir, lo que uno nota es que hay cambios sociales tan profundos que en su profundidad no los vemos, y particularmente no los ven las élites políticas, ¿no? Tal vez por aquello de la ley de hierro de las oligarquías de Michels, ¿no? Michels fue un discípulo de Weber. Y él plantea que en determinado punto es una especie de, bueno, lo plantea como una ley, La circulación ¿no? de las élites. Sí, pero en determinado momento las élites dividen oligarquías y por lo tanto gobiernan para sí mismas y pierden de vista qué es lo que ocurre por debajo. Y bueno, eso de una u otra manera en algún momento, bueno, surge, en algún momento precipita, ¿verdad? Y produce este tipo de consecuencias que nos dejan perplejos. Como referencia, bueno, todos los movimientos juveniles entre fines de los 50, principios de los 60, que culminan con el Mayo francés y que después tuvieron experiencias, que tuvieron lugar experiencias análogas a toda América Latina, y eso que todavía no estaba la Internet. De modo que fenómenos como lo que están ocurriendo ahora en América Latina a lo mejor son asimilables a la denominada primavera árabe, ¿verdad? No se puede decir gran cosa. Ahora, de O sea que todos todo modos, esto también influye mucho que se contactan a través de Internet. sí, obvio. Como Sí, cambió las tecnologías. hay cambiaron todo. una conectividad muy grande. Ahora, hay cosas que evidentemente llaman la atención, ¿no? Por de pronto, hay fenómenos que subrepticiamente aparecen. Hay un retorno de los militares a la escena política, que parecía una vuelta de página.
¿no? Se pensó que eso estaba superado. Por de pronto, fíjate vos el poder de veto que tienen en Bolivia, la represión de Chile, ni hablar Venezuela, que es una dictadura militar. Tenés en Brasil a un capitán retirado de presidente y de vicepresidente a un general que dicen ser los herederos del régimen militar que terminó en 1985. Y son de izquierda y de derecha. Por supuesto, porque hay un combinado de supuesto. militares presentes y ejerciendo más que poder militar de todo. Es que yo creo De que las dos acá de la las dos. cuestión de la derecha y de la izquierda una vez más demuestra ser agua, ¿no? Porque, entre otras cosas, otro de los fenómenos que se ve, así, mirando las cosas en términos muy generales, es el retorno de las concepciones esencialistas, ¿no? No quiero utilizar el término populista porque, bueno, está tan trillado como neoliberal o como cualquier otra cosa, pero hay ciertos esencialismos subinstitucionales que, bueno, a partir de la formalidad institucional plantean otras cosas, lo que demuestra que hay como una especie de discurso, ¿no? Antiinstitucional, que es un discurso real, que todavía a lo mejor no está formulado de una manera demasiado precisa, y que determina todo este tipo de cosas, como reformas constitucionales, nuevos órdenes, o reelecciones forzadas, bueno. Bueno, esas fueron palabras que dijo Cristina Fernández de Kirchner, nuevo orden, que yo hablé de este tema hace ya varios meses. El hecho de que acá haya un Congreso equilibrado da la pauta de que, al menos por los próximos 2 años, no va a ser factible reformar la Constitución. No hay mayorías. Sí, eso seguro. ¿Cómo ves a la Argentina en este contexto? Que yo acababa de decir, acá tenemos una grieta, está dividida, hay países de izquierda y países de derecha en toda América Latina, y no es cuestión de que salten una pata si hay más de un lado que del otro, porque realmente todo esto es muy peligroso, esta grieta, y es ridículo. ¿Cómo ves a la Argentina en este contexto? Mira, la Argentina está bajo el efecto de un Lexotanil, ¿no? O de un Ribotril, como sería ahora, ¿no? Yo creo que todo el proceso electoral, de una u otra manera, ha sedado, ¿verdad?, a la sociedad, ¿no? Ahora hay que ver qué pasa después que se termine el proceso electoral, que se produzca la sucesión política. La situación argentina dista de ser tranquilizante en el orden económico y social. De todos modos, el resultado electoral evoca algunas cosas interesantes, ¿no? Por de pronto, ¿cuánto sacó en la PASO, el Frente de Todos? 47% de los votos. En la primera vuelta, 48%. Es decir, prácticamente lo mismo. Ahora, mientras tanto, el otro país, Juntos por el Cambio, pasó del 32 al 40. De manera que hay otro país, ¿verdad?, que además registra una adhesión por la movilización política, que hay que ver cuándo arranca, si con la crisis del campo o con las grandes movilizaciones, los grandes cacerolazos de 2012-2013, que evoca una clase media o a sectores medios que están poco dispuestos a permitir atropellos institucionales como los que pueden proceder de los sectores más radicalizados del kirchnerismo. De manera que eso, de una u otra manera, es auspicioso, ¿no? Es como una especie de soplo de aire fresco, ¿no? ¿Cuál era la idea después de la PASO? Bueno, que iban a ganar por un 60, por 54%, iban a superar incluso lo que había sacado Cristina de Kirchner en las elecciones anteriores, en las elecciones del 2011. Y no fue así. Y no fue así. A lo mejor eso nos está diciendo que en la Argentina la propia sociedad, o hay sectores importantes, nada más y nada menos que casi el 50% de la sociedad, que exige equilibrios, que exige mesura, que exige respeto por la ley, por los 3 poderes, por la libertad de prensa, por la justicia independiente. Eso creo que es un dato auspicioso, ¿no? Sí, a mí lo que me da la impresión de que tratar de saldar la grieta por la fuerza no es fácil. O sea, para poder saldar la grieta, pero te quiero preguntar a vos cómo se soluciona esto, ¿no? O sea, vamos a tener que estar todos unidos y me da la impresión de que si no escuchás al que no ganó, cuáles son las demandas del que no ganó, va a ser difícil que se salde la grieta. Yo no soy muy optimista respecto del tema de la grieta, ¿no? Yo no creo que eso se resuelva fácilmente, ¿no? Creo que ese es un camino que cuando se ingresa, cuando se empieza a andar, es muy difícil de desandar. Aparte, te digo la verdad, no veo disposición ni de una ni de otra parte a desandar
esa actitud. ¿Por qué hacen eso de la grieta? Fuera de los discursos. En los ¿Por qué discursos hacen son- eso de la grieta? Porque vos sabés que me contaron que en México, López Obrador, gente que vive de clase media, media alta ya, amiga mía, también está haciendo lo mismo en México. Sí. No estaba dividida la sociedad de México y ahora está dividida. Empezó con los fifí. Todo lo que vendría a ser la clase media y media alta son los fifí. Y todo el resto del pueblo más humilde los está segregando. Y también los ni. Entonces se está empezando a dividir a la sociedad igual que se hicieron acá. Que yo creo que otra de las tendencias, ¿no? A nivel planetario y bueno, que se ve a través de todas estas cosas, ¿no? De estos fenómenos, es la radicalización. Y una radicalización con tintes tribales, ¿no? Donde incluso no importa demasiado la verdad. Si sos de los nuestros, todo vale, ¿verdad? Entonces eso relativiza los valores de la razón. Por último, vos que sos profesor de Historia Económica, un economista me dijo que creía que en la situación económica, que vamos a hablar ahora con Miguel Bogiano, es parecida a la década del 70. Teme de que ocurran circunstancias similares a las que pasaron después. No, mira, la Donde economía, gracias. en todo caso, a ver, la historia no se repite nunca. Ahora, existe cierto parecido de familia entre la coyuntura económica actual y la de los 80, más bien. La previa a la hiperinflación del 89, ¿no? Porque creo que el riesgo de una hiperinflación es tangible hoy por hoy. De manera que más que los 70 se parece a los 80, ¿no? Ah, ¿sí? Con todo lo que eso supone. Y sí, fíjate vos, es una economía política bastante parecida a la que le tocó regir a Alfonsín. Deuda externa, bueno, recesión, estanflación, ¿no? Bueno, veremos. Bueno, ahora vamos a hablar con el economista para ver hacia dónde vamos. Así que eso llevó a la hiperinflación. No, no quiere decir que necesariamente se produzca, pero creo que estamos caminando por un camino muy estrecho y que hay que ser muy riguroso en términos macroeconómicos y que no son demasiado admisibles descuidos porque podemos llegar a tener un fogonazo inflacionario y un disgusto. Gracias. Y eso sí puede llegar a tener consecuencias sociales que combinadas con el efecto demostrativo de la región. Bueno, gracias, Jorge. No, por favor. Después de la pausa, Miguel Bogiano. Vamos a hablar de la economía que vendrá. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conocé las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. ¡Vamos, Buenos Aires! En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Aquí A estamos partir con de el ahora- economista, tal como les prometí, Miguel Bogiano. Gracias por venir, Miguel. Bueno, gracias por la invitación. Por primera vez en este programa, no hemos tenido el gusto de conocerte, pero siempre te seguimos y te escuchamos. ¿Cómo explicás lo que estamos viviendo? Bueno, primero que nada, ¿cómo influye toda esta convulsión en América Latina y si es que tiene algún tipo de influencia en el clima de negocios acá en la Argentina, en la región? Bueno, sí, definitivamente no es positivo para los negocios. Algo para mirar es que las monedas importantes de Sudamérica están perdiendo terreno contra el dólar. El peso chileno está en mínimo histórico frente al dólar, el peso argentino. El peso colombiano está también en niveles muy bajos frente al dólar. Y también el real. El real se está aproximando a su peor lectura, que es 4.20 reales por dólar, que, bueno, te indica que además de lo que está pasando a nivel de la convulsión política, monedas débiles hablan de algunas perspectivas que no son muy alentadoras. Sabemos mucho acerca de la deuda argentina, pero me parece que hay que empezar a mirar, por ejemplo, también la deuda de Brasil con cierta cautela. Me resulta bastante preocupante lo que está pasando con el real, porque Brasil es definitivamente el país más importante de toda América Latina. Ha superado a México
en relevancia. Y eso es malo para países emergentes, es malo para la región. Con respecto a las políticas que puede haber de ahora en más, yo a varios economistas les preguntaba, ¿no? Yo escuché, bueno, tratar de hacer un acuerdo, algo así como un congelamiento de precios y salarios. Yo siempre traigo acá revistas y diarios antiguos que se llama La Calecita, mi segmento. Eso ya lo viví cuando yo era chiquitita y terminó mal. Sí. Pero bueno, se endulzan con los congelamientos y después termina mal, o sea, no sé muy bien por qué. Pero ¿cuál es tu mirada de, por un lado, no escuché nada de bajar los gastos públicos, escuché de subir impuestos, por ejemplo, bienes personales, escuché de impuestos nuevos, escuché que si hicieran todo eso, ¿qué pasa? Si hicieran eso, probablemente estarían echando a una parte de la población que es la que controla el capital. Hay una posibilidad. Con respecto a bienes personales, yo no quiero especular, porque la realidad es que todo puede pasar, pero bienes personales es el 6º impuesto en términos de recaudación. Es el 2% de lo que recauda la FIP. Los impuestos que recauda en la Argentina son ganancias e IVA, entre los dos es el 90%, el tercero es el cheque, impuesto al cheque, créditos y débitos. Así que me parece que a Alberto Fernández le dijeron lo de bienes personales y después hizo la cuenta o miró un poco los números y se retractó en su momento, pero obviamente queda bien desde el punto de vista de quedar bien con sus votantes, ¿cierto? Y con cualquiera que quiera decir, en definitiva, queremos castigar a los que tienen el dinero afuera o a los que blanquearon. La realidad es que de esa forma no se resuelve nada. Puede ser una vendetta clasista, si querés, o una vendetta contra el capital, puede ser. Pero de ahí a que eso resuelva algo de los problemas de Argentina, no. Y sin duda que aumentando impuestos, tampoco. Me parece que la ventaja que puede tener Alberto Fernández es que, fíjate que enseguida el sindicalismo se alineó bastante, o me parece que está más dispuesto a hacer algunas concesiones que no estaría ni remotamente dispuesto a hacerlas con Macri. Habrá que ver si hace esas concesiones, por cuánto tiempo las hace, pero yo imagino que Alberto Fernández va a intentar recrear situaciones como la que tenía Néstor Kirchner, que fue lo que él vivió de éxito de una economía. Así que imagino un dólar con alto poder adquisitivo en la Argentina, es decir, más devaluación probablemente, y una cantidad de medidas heterodoxas para intentar reactivar la economía, algo de populismo sin duda. También es cierto que después de que en 3 de los últimos 4 años tuvimos recesión, es decir que hay sí lo que es consumo reprimido y un montón de cosas que pueden empezar, que podrían tener un efecto en lo inmediato, pero el mecanismo más simple es no pagar la deuda. Esa cuenta la va a hacer en 1 minuto. El mecanismo más simple es no pagar los intereses de la deuda. Así que no me sorprendería que... No creo que tengamos un acuerdo de deuda rápidamente, porque Argentina necesita proponer quita y cambio de plazos nuevamente. Y la Caja creo que la va a sacar de no pagar la deuda, de no pagar intereses. Esa es mi impresión. El caso de la época de Néstor Kirchner, la soja estaba a más de $600 la tonelada y ahora está a menos de la mitad o la mitad. La situación de recrear exactamente lo mismo es prácticamente imposible. Bueno, yo te digo lo que él creo que tiene en mente, sobre todo. Es cierto que los términos de intercambio no son tan buenos como al principio de Néstor Kirchner, que después incluso mejoraron, pero tampoco son malos, no son los de la Rúa. Entonces, no me queda claro que él intente aumentar las retenciones, aunque también, si vos tenés en cuenta la devaluación más el precio de la soja, que está, no ha sido una masacre, no es que está pésimo el precio de la soja. No está en los mejores momentos, pero no está mal. Lo que pasa es que se va a ver con una puja eventualmente más dura que la de la 125. Me parece que no podemos buscar resolver los problemas siempre tratando de
pegarle un palo en la cabeza al que le está yendo bien. Porque esa es la forma en la que la política argentina busca resolver las cosas. Cuando hay alguien que le va bien, dice, a este le va bien, entonces saquémosle lo que tiene. Entonces, eso produce un montón de incentivos. Desincentivos. Sí, te iba a decir incentivos negativos, pero sí, son desincentivos. Vos hablaste de una reactivación. ¿Esa reactivación sería un desarrollo sostenible en el tiempo o sería el vuelo de la perdiz? Un pequeño rebrote si no se hacen reformas estructurales y vuelve a caer. No, está claro, pero a ver, no hay ninguna reforma estructural que se hace en la Argentina jamás por las buenas. Si queremos tener chance de una buena reforma estructural, vamos a tener que ajustarnos más el cinturón y atravesar turbulencias que no querríamos tener que atravesar nunca de vuelta. ¿Cuáles pueden ser? No lo sé, pero el default es una de ellas. El default todavía no está enteramente materializado. Se ha reperfilado la deuda en pesos, esta palabra, este eufemismo, que no es más que un default, pero eso es una parte nada más. Hay una enorme cantidad de deuda que yo estoy convencido que la Argentina no va a poder pagar. Y no es la Argentina solamente. Esto es lo que hay que entender para entender globalmente lo que pasa en el mundo. Después de 10 años de tasa de interés en el 0%, el descalabro de lo que se ha hecho en cuanto a mala asignación de recursos es mayúsculo y récord en la historia. Entonces, no es solamente Argentina con una situación endeble de endeudamiento. Es lo mismo a nivel soberano en Brasil, en Turquía, y es lo mismo a nivel corporativo, por lo pronto, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el nivel de endeudamiento corporativo hoy es 10 veces el que era hace 30 años, y aparte pasó de ser el 20% a ser el 52% del universo de lo que es la deuda, grado de inversión, el eslabón que es el triple B, que es el más riesgoso de todos. Es decir, déjame reformular, dentro de todo lo que es... Ahí estamos nosotros en el triple. No estamos. No, te hablo de deuda corporativa. Deuda corporativa americana, esto no es trivial. Y te voy a explicar por qué. La deuda corporativa de Estados Unidos, la de peor calidad, dentro del universo de que es investment grade, hoy es 3.2 trillones de dólares. Hoy es 52% de todo el universo investment grade. Si vos sacás ese eslabón, 10 trillones de dólares tiene de deuda corporativa Estados Unidos, de lo cual solamente 2,5 es de buena calidad. El resto es mala calidad. El resto es mala calidad quiere decir... ¿Que no se lo van a pagar? No quiere decir que no se lo van a pagar, pero quiere decir que en el momento que Estados Unidos entre en una recesión, que tarde o temprano todas las economías entran en una recesión, Estados Unidos está dando algunos indicios, vas a tener un downgrade de esa deuda, vas a tener una venta de esa deuda y eso va a despertar una cascada en todas las deudas de todo el mundo. Entonces, Argentina va a tener que refinanciar en un momento en el que todo el mundo va a estar golpeando la puerta al mismo tiempo. Eso es lo que hace todavía más difícil las chances de reestructuración de la Argentina, que si quiere tener alguna chance, yo creo que Alberto Fernández lo que tendría que hacer el primer día es decir, hola, soy Alberto Fernández y no voy a pagar la deuda. Que no parece que lo quiera hacer, pero porque tampoco creo que tenga este panorama global y además porque a nadie le gusta hacerlo en sus primeros días de gobierno, pero me parece que ese es el principal desastre. Y después podemos tener de yapa la hiperinflación eventualmente, pero todavía puede evitarse. ¿Vos recomendás que no paguemos? Sí. No. ¿Así? Que no vamos a pagar. Nunca escuché a un economista, así que es interesante Es que no vamos a pagar. La cuestión es cuánto queremos dilatar la agonía. Bueno, está bien. Muy interesante escucharte, porque esa perspectiva solo tiene quien estudió en una universidad como Chicago, una universidad donde tenés una mirada desde otro lugar. Gracias por haber venido, Miguel, y te espero en otro momento. Por favor, gracias. Gracias a ustedes también por haber estado ahí. Chau, pásenla bien.